Cuando los creadores empiezan a construir un nivel en Geometry Dash, el primer paso suele ser crear una versión muy básica, una estructura sin decoración que solo contiene los obstáculos esenciales y la jugabilidad pura. A este esqueleto lo llamamos layout. Algunos de estos layouts evolucionan para convertirse en niveles completos, llenos de efectos visuales impresionantes. Otros, sin embargo, quedan como un diseño rudimentario, parte del inmenso mar de layouts que nunca fueron terminados. A lo largo de este video, no solo veremos cómo los layouts llegaron a ser tan populares, sino también cómo han evolucionado a lo largo del tiempo y las diferentes variantes que han surgido. Al final, dando mi opinión sobre su impacto en la comunidad de creadores y jugadores. Lo que estoy a punto de decir sonará un poco decepcionante, pero sinceramente, y tras una larga investigación, he de admitir que no pude dar con el momento exacto en que los layouts se comenzaron a llamar por el nombre que conocemos en estos momentos. Ni siquiera pude encontrar el que se le podría decir el primer layout. Si tienes alguna idea o sabes cuál fue el primer layout, no dudes en ponerlo en los comentarios. Dicho esto, creo que el uso de los layouts comenzó desde la salida del juego, pero como ya todos sabemos, al inicio los niveles tenían este tipo de gameplay. Niveles con decoración mínima, utilizando en su mayoría las estructuras de default del juego, esas que hoy en día se utilizan para la creación de los layouts. Y pese a que en realidad esto no es así, me gusta pensar que esos primeros niveles eran básicamente layouts, solo que no se tenía un nombre para identificarlos. No fue hasta la 2.0 que la palabra layout comenzó a darse más a conocer, siendo estos primeros layouts muy básicos. Pero eso se supone que son, ¿no? Un simple diseño básico de tu nivel. Como ya lo mencioné, los layouts de la 2.2 eran muy simples, contando con una estructura muy básica o inclusive sin una estructura como tal. Esto duraría durante mucho tiempo. No obstante, fue probablemente durante esta actualización que se comenzó a usar la palabra layouts para hacer referencia a los niveles. Con la llegada de la 2.1, el término layouts comenzó a formar parte del lenguaje común dentro de la comunidad. Los creadores ya no solo subían niveles completos, sino también layouts para que otros los decoraran o simplemente para mostrar la jugabilidad de su próximo nivel. Fue en esta época cuando se dieron a conocer muchísimos canales, los cuales en su mayoría se dedicaban a crear contenido en donde mostraban sus layouts. Sharky GD fue uno de los creadores que más recuerdo, siendo su layout Overtime uno de los más famosos de su canal. La 2.11 trajo consigo varias cosas, pero pese a no traer ningún cambio en las mecánicas del juego, a partir de esta actualización es que los layouts comenzaron a ser más elaborados. No obstante, la 2.11 también marcó el inicio de una etapa de transición hacia lo que sería la 2.2. Lo que se vio claramente reflejado pocos meses después con el lanzamiento de Geometry Dash Sub-Zero. Al poco tiempo de su salida, se pudo obtener una versión con el modo editor liberado, donde los creadores comenzaron a explorar las nuevas posibilidades del futuro del juego. Recuerdo que la moda de crear layouts con las mecánicas nuevas duró muchísimo tiempo, y vaya que la gente sacó verdaderas obras maestras. Layouts como Batman destacaron por su uso innovador de los nuevos triggers. Layouts como Endless o Rise Up aprovecharon las nuevas mecánicas de movimiento de cámara. Inclusive los niveles Full Version de Sub-Zero creados por la misma comunidad nos dieron una idea de todo el potencial que traía consigo la actualización 2.2. Aún me genera mucha nostalgia ver el layout Oblivion creado por Pukendorf. Esto debido a que durante ese tiempo para mí era uno de los mejores layouts que había visto en mi vida. Verlo no solo era una muestra de lo que los creadores podían hacer con las herramientas que tenían, sino también un adelanto emocionante de lo que estaba por venir con la 2.2. El uso de las duales, los nuevos triggers y los cambios de cámara hicieron que muchos, incluyéndome a mí, soñáramos con las posibilidades infinitas que la 2.2 traería consigo. A medida que la actualización 2.11 avanzaba, los layouts iban evolucionando de una manera muy rápida, pasando de ser simples layouts a tener distintas variantes. Siendo los collabs una entre comillas variante, los tan llamados My Part In o Mi Parte En traducido al español, son básicamente el gameplay que tiene un creador para el nivel collab que se esté haciendo, usualmente solo mostrando el layout del nivel, videos de menos de 30 o 20 segundos en donde se mostraba un gran gameplay en su mayoría de veces, pudiendo ver su evolución con actualizaciones a lo largo del tiempo.
donde presenciamos el cambio de un simple layout a una parte del nivel ya decorada. Un claro ejemplo de esto fue el nivel colaboración Ocular Miracle, nivel el cual tardó más de 2 años en ser finalizado. El mismo comenzó por mostrar partes del nivel de distintos jugadores a manera de layout, teniendo actualizaciones cada cierto tiempo, en donde podíamos apreciar el tan mencionado desarrollo en donde se pasaba de un layout a un nivel completo. Además de las colaboraciones, algunos layouts empezaron a experimentar con nuevas mecánicas, dando origen a un tipo de layout poco conocido llamado Experimental Layout. Este tipo de layout sobresalen entre los demás debido a que experimentan con nuevas mecánicas o ideas creativas, a menudo utilizando glitches, hacks o nuevas combinaciones de elementos del editor para explorar posibilidades de gameplay que no se ven en los niveles convencionales. El ejemplo más claro de esto es el nivel llamado Aleph Zero, creado por Sander, teniendo este nivel una temática estilo 1.0, pero experimentando con los triggers y el movimiento de las estructuras. Gracias a estos niveles los creadores se pudieron inspirar para crear más niveles experimentales, como el layout y próximo nivel Kinesofobia, del cual hablaremos más adelante. Otro tipo de layout son los layouts effects, siendo estos un tipo de layout que incluye efectos visuales y transiciones, a menudo utilizando triggers, luces y movimientos de cámara para crear una experiencia más entretenida y visualmente interesante, pero sin una decoración completa. A diferencia de los layouts básicos, que solo muestran la estructura y el gameplay del nivel, los layouts effects se enfocan en hacer que el nivel sea más atractivo visualmente mientras mantienen su simplicidad estructural. En la comunidad hay cierto dilema en el cual se discute si los layouts effects deberían recibir raid o no, y por el momento a ninguno se le ha dado estrellas. Existe cierta confusión entre varios, entre comillas, layouts, a los cuales se les ha dado estrellas, pero estos no son layouts en sí. Si ya llegaste hasta aquí, significa que el video te está gustando, así que si no quieres perderte ningún video mío, te invito a suscribirte y recuerda dejar un like para motivarme a hacer más videos de este estilo. Existe cierta línea en la cual un layout se deja de considerar como tal, esto debido al significado que algunas veces nos pueden brindar, a la experiencia que nos genera o a la decoración estilo que se utiliza. Por ejemplo, un layout effects puede tener luces, movimientos y cambios de color que hacen que el nivel sea visualmente interesante, pero sigue siendo, en su base, un diseño gameplay simple. En cambio, un nivel completo va mucho más allá de solo efectos visuales. La decoración es más detallada, llena de texturas, fondos elaborados y otros elementos que transforman un layout básico en una obra de arte jugable. Sin embargo, algunos niveles como lo pueden ser Nostalgic Journey o Esencia, pueden provocar cierta confusión cuando te das cuenta de que en sí parece un layout. Esto debido a su estructura, pero como lo dije antes, estos niveles dejaron de serlo, siendo en el caso de Nostalgic Journey, el significado y estilo 1.0 que maneja, mientras que en el caso de Esencia, viene a ser el tipo de decoración que tiene, siendo muchísimo más sobresaliente que un simple layout effects. Otro ejemplo, y siendo uno de los más controversiales al momento de su salida, viene a ser EXO, el cual pese a no tener una gran decoración, nos brinda una experiencia al momento en que lo jugamos. Esto debido a que su música, gameplay, dificultad y manera de hacer sentir algo, crean una gran combinación, la cual es lo que hace que un nivel como EXO reciba estrellas. Y es aquí donde los layouts dejan de ser un simple diseño básico para convertirse en algo más grande. Ya no solo es sobre los obstáculos y movimientos, sino sobre cómo el gameplay, la música y las emociones se unen para ofrecer una experiencia completa. Y hablando de layouts que no siempre siguen las reglas convencionales, no podemos olvidar el impacto que ha tenido la serie haciendo layouts con canciones del señor Gillester. Aunque estos layouts surgen de una idea humorística y para entretener, muestran cómo el concepto de layout ha evolucionado de una simple estructura básica para convertirse en algo mucho más variado y, a veces, sorprendente. Quiero aprovechar este momento para mandarle un saludo a estas personitas de aquí abajo a la derecha. También, mandarle un saludo y agradecimiento a los miembros del canal, los cuales hacen que sea posible todo esto. Y recuerda que si quieres un saludo de mi parte, no dudes en pedirlo en los comentarios. Dicho lo anterior, volvamos al video. En la actualidad, los layouts ya son parte muy importante en Geometry Dash.
Simplemente no hay forma en la que no sean utilizados. Como ya vimos antes, los layouts tuvieron una gran evolución, llegando a tener sus variantes, y gracias a eso es que hoy en día tenemos layouts tan increíbles, los cuales me gustaría hablar de algunos de ellos, ya que fueron los que me motivaron a hablar de este tema en específico. Lo gratificante que puede llegar a ser un layout al momento de verlo en un video de YouTube o jugarlo en el propio juego no tiene manera de describirse. Es simplemente increíble. Y uno de los principales layouts que me motivaron a la creación de este video fue Kinesophobia. Siendo creado por The Josiah Turner en la 2.11, este es uno de los layouts más increíbles y creativos que he podido ver en los últimos tiempos. De verdad que no puedo explicar la manera en que me hizo sentir este layout al momento en el que lo vi. El uso tan increíble de los triggers de movimiento y su gameplay me fascinaron mucho. El nombre Kinesophobia, sin lugar a dudas, le queda perfecto, siendo la kinesofobia el miedo irracional al movimiento, y vaya que este nivel se mueve demasiado. Actualmente el layout ya se encuentra en proceso de decoración, y yo de verdad espero que llegue el día en que lo pueda llegar a ver completamente decorado. Mientras tanto, toca esperar. Otro gran ejemplo de la creatividad de los layouts actuales es Abendrechen. Creado por el señor Giester en la 2.11, es sin lugar a dudas un gran layout, este siendo uno muy extraño a decir de verdad. El nivel cuenta con un diseño en su gameplay espectacular y bastante peculiar, el cual queda perfectamente con la música que trae consigo. Desde antes de la salida del layout en YouTube, se sabía que Giester tenía un gran talento en la creación de layouts, y tras la salida de Nerf, quedó más que claro que Giester era capaz de ofrecernos mucho más. Abendrechen es sin lugar a duda un gran layout, otro de los principales layouts que me brindó inspiración al momento de crear este video. Y mientras algunos layouts actuales innovan con triggers y efectos, otros mantienen la esencia de lo clásico, como Space Invaders, siendo este uno de los layouts más viejos en la lista. Creado por Civil, en su momento fue uno de los layouts más reconocidos en todo Geometry Dash, contando en su video con más de 3 millones de visitas. Este layout para mí es uno de los más geniales que pude ver en su momento. Space Invaders cuenta con un estilo de layout simple, en el que solo hay algunos bloques y triggers, siendo la esencia de lo que es un layout. A lo que se pudo ver en el video, el gameplay es muy dinámico y va muy acorde con su música, la cual sin lugar a dudas es muy buena, siendo esta compuesta por Team Night y MDK. Actualmente y después de 5 años de espera, Civil se dio el layout al Team Helix y ya se encuentra en proceso de decoración, ya contando con la estructuración de este. De verdad espero que en poco tiempo este nivel pueda salir para que todos seamos capaces de jugar ese layout que pronto se convertirá en nivel, cumpliendo el sueño de muchos de poder probarlo. Y de un estilo clásico pasamos a algo más emocional e innovador, siendo Happier Than Ever un layout bastante nuevo, el cual creo que vale mucho la pena mencionar. Creado por Gesterne y decorado por Prepus y Limite, es un layout que más que brindarnos con un gran gameplay, efectos y canción, representa un viaje de soledad, ayuda y reencuentro personal de alguien que, tras una etapa de lucha y vacío abrumadora, cae en la confusión y la oscuridad. La ansiedad crece llevando al agotamiento hasta que una luz aparece para ofrecer ayuda, devolviendo esperanza y guiando al personaje hacia la paz y un reencuentro consigo mismo. Dedicados a quienes se enfrentan a la soledad y necesitan una guía en sus momentos más oscuros. Yo creo que este no es un simple layout, este ya puede ser considerado un nivel. Y finalmente llegamos a Eufórico, la razón y el motivo de la creación de este video. Creado por Dawo en la 2.11, es uno de los layouts más increíbles y originales que me ha podido recomendar YouTube. Cuenta con un gameplay extremadamente bueno y unas mecánicas las cuales no había visto antes en un nivel de la 2.11. Dawo con la creación de este nivel quiso expresar su desafío ante la élite tras ser sacado de un nivel colaboración de estos. Con este nivel quiere demostrar que no es necesario pertenecer a un grupo de creadores reconocidos o seguir un estilo popular para hacer algo de calidad. Al romper con el estilo dominante de los layouts y enfocarse en su propio estilo, buscando dejar atrás una era de creación limitada por tendencias y lanzar una nueva etapa donde la originalidad y la libertad creativa sean valoradas.
Su objetivo es hacer que el arte de los layouts vuelvan a tener relevancia y autenticidad. Y vaya que lo está logrando. Sin exagerar les digo que este layout lo veo todos los días. Simplemente es perfecto. Y la canción es hermosa también. De verdad les recomiendo mucho que lo vean completo. No tiene pérdida. El link a su video está en la descripción. Y Dagu, si estás viendo esto, sigue así. Tienes un gran futuro en esto. En Geometry Dash, algunos layouts tienen un destino único. Evolucionan, pasando de simples estructuras a niveles completos. Estos layouts, que en un inicio fueron creados con lo esencial del gameplay, muestran un potencial tan grande que poco a poco se transforman en obras completas. Esta transformación lleva el concepto inicial a un nivel donde pueden expresar mucho más, convirtiendo su trabajo en algo memorable para toda la comunidad. Creado por el señor Guillester, Nerf viene a ser un gran ejemplo de lo antes mencionado, pasando de ser un simple layout a convertirse en un nivel completo, siendo esto gracias a Noteslight Dyenit, quienes ayudaron a la decoración de este. La combinación entre el gameplay que creó Guillester y el excelente trabajo en decoración de Noteslight Dyenit dieron paso a crear uno de los niveles más asombrosos que se pudieron haber visto en mucho tiempo. Tanto así que fue el ganador de los Geometry Dash Awards del 2021 en la categoría Mejor Stream Demon. Pero Nerf no es el único ejemplo de cómo un layout puede trascender. Otro nivel que sigue esta misma línea es Coldswit. Creado por Para, al inicio el layout de Coldswit no se planeaba que sería decorado. Para simplemente tenía la esperanza de que eso pasara, y en poco tiempo comenzaron con su decoración. Sin lugar a duda, la transición del layout a nivel completo que tuvo Coldswit fue un gran ejemplo de cómo la colaboración entre talentosos decoradores y creadores puede transformar una idea en algo extraordinario. Con contribuciones de Smintz y Woolsey, el nivel ganó una atmósfera única y una complejidad visual que cautivó a todos. Si quieres saber un poco más de la historia de este nivel y su polémica, te invito a ver este video, el cual puedes encontrar en mi canal. Ahora bien, cuando hablamos de niveles que han dejado una marca imborrable en la comunidad de Geometry Dash, es imposible no mencionar Butiti 2. Creado por Jonathan GD, este nivel es un claro ejemplo de cómo un layout aparentemente simple puede transformarse en un fenómeno absoluto. Desde su lanzamiento, Butiti 2 logró captar la atención de jugadores de todos los niveles, gracias a su combinación de gameplay intuitivo, decoración pulida y una música que complementa a la perfección la experiencia. Contando con casi 5 millones de descargas hasta la fecha, este nivel no solo se consolidó como uno de los más populares de la plataforma al momento de su salida, sino que también estableció un estándar para los niveles exitosos, mostrando cómo la simplicidad inicial de un layout puede evolucionar en algo que perdure en la memoria colectiva de la comunidad. Y por último, no podemos terminar este recorrido sin hablar de New Record. Un nivel que no solo es un ejemplo perfecto de la transición de layout a nivel completo, sino también un símbolo de inspiración y perseverancia dentro de Geometry Dash. Cuando Temp subió a YouTube el layout bajo el nombre de Highscore with Clicks, desde el principio este diseño cautivó a la comunidad por su impresionante sincronización con la canción Highscore, al punto de ser reconocido como el layout más sincronizado en la historia del juego. Esa precisión y conexión tan especial entre gameplay y música fueron la clave para que dicho layout ganara mucha popularidad, al punto en el que Temp decidió dar el siguiente paso, convertirlo en un nivel completo. Después, tras más de 2 largos años en el proceso de decoración, New Record finalmente vio la luz, convirtiéndose en algo más que en un nivel collab. Fue un sueño cumplido de una comunidad que había seguido de cerca el proceso de su creación. Representó la evolución y trascendencia de un layout simple a un nivel que no solo se juega, sino que inspira a todos aquellos que sueñan con llevar sus creaciones a nuevas alturas. Hoy en día, New Record no solo es un logro para Temp y los decoradores involucrados, sino también un faro de inspiración para otros artistas que buscan formar sus ideas en algo significativo. Mirando hacia atrás, es increíble ver cuánto han cambiado los layouts desde esos primeros días. Pero algo que nunca ha cambiado es su capacidad para emocionarnos, sorprendernos y conectarnos como comunidad.
Geometry Dash es mucho más que un juego. Es una comunidad de soñadores y creadores. Y los layouts son una pieza clave de esta comunidad. Un lugar donde las ideas nacen y florecen. Tal vez no podamos predecir qué será lo próximo. Pero una cosa es segura. Los layouts siempre serán el corazón de los niveles en Geometry Dash. Así que recuerda, el próximo gran nivel que juegues o admires comenzó como un humilde layout. Ahora te toca a ti. ¿Cuál crees que será el próximo gran layout que inspire a la comunidad? ¿Quién sabe? Quizás el tuyo sea el siguiente.